Bienvenidos al programa Diálogos sobre Aprendizaje Corporativo, o en inglés Corporate Learning Dialogues, a través del canal de YouTube de Unikemia. Unikemia es una institución dedicada al desarrollo profesional y académico de ejecutivos en organizaciones empresariales. En Unikemia estamos convencidos que la formación continua de los profesionales en las organizaciones tiene que transformarse al ritmo de las nuevas oportunidades tecnológicas y acorde con los cambios del entorno. Unikemia trabaja para crear una experiencias de aprendizaje insuperables que potencia el crecimiento de profesionales a la vanguardia, capaces de convertir el conocimiento en capacidades organizacionales afectivas para afrontar los retos corporativos en un entorno de cambio constante. Para lograrlo, Unikemia innova en contenidos y servicios con un ecosistema de aliados referentes globales en el sector educativo y tecnológico y con un equipo humano comprometido a trabajar con altos estándares de calidad y servicio. Mi nombre es Paul Esqueda, profesor emérito de Penn State University. En esta edición del programa tenemos como invitado al doctor Ramón Piñango, profesor emérito de IESA desde el 2013, donde desarrolla las áreas de comportamiento organizacional, liderazgo, análisis de entorno y empresas familiares. Ramón ha sido profesor de IESA desde 1979, donde desempeñó los cargos de director de investigaciones, director académico y presidente. Además, Ramón tiene muchísimas contribuciones académicas como fundador de la revista Debates IESA, es autor de las diversas publicaciones sobre el entorno social, organizaciones y liderazgo, coautor con Moisés Naim del caso Venezuela, una ilusión de armonía, que es un libro, un referente en Venezuela prácticamente de la historia económica y de la sociedad venezolana en los últimos años. Coeditor con Asdrúbal Baptista y José Balsa de Suma del Pensar Venezolano, editado por la Fundación Polar. También es premio Enrique Otero Vizcarrondo al mejor artículo de opinión del Nacional en 1999. El artículo se llamaba Un país sin élites. Se graduó de sociólogo de la Universidad Andrés Bello, tiene una maestría de la Universidad de Chicago y tiene su doctorado de la Universidad de Harvard. Previo a su carrera académica en el IESA, ocupó los cargos de planificador 3 de coordinación y planificación de Cordiplan, el Programa Nacional de Desarrollo de la Comunidad. También fue jefe de la División de Investigaciones del Ministerio de Educación. También fue profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCB. Bueno, Ramón, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y entonces abrimos con mi primera pregunta. En tu opinión, ¿los líderes nacen o se hacen? Es decir, ¿es posible formar líderes? Se hacen, los líderes se hacen, se deshacen y se rehacen. Te pongo un ejemplo muy conocido en la historia del siglo XX, el caso de Winston Churchill. Churchill llega a ser primer ministro porque el Partido Conservador le tocaba nombrar y tenía fuerza para nombrar al primer ministro y no se ponían de acuerdo las distintas facciones. Al final alguien dijo, pero por ahí está Winston. Winston venía de una serie de fracasos políticos y militares. Cogieron a Winston porque él no va a hacer mayor cosa. Bueno, Winston Churchill no solamente hizo mucho por su país y el Reino Unido, sino por el mundo. Fue un actor importantísimo en la Segunda Guerra Mundial. Se hizo muy prestigioso en el mundo entero y en su país. Y perdió las elecciones después. Y después se volvió a lanzar y ganó elecciones de nuevo. Caso típico de se hizo, se deshizo y se rehizo. Por supuesto que hay ciertas condiciones innatas que ayudan, sin duda. ¿Qué te digo yo? Por no mencionar algunos extremos, alguien que sea mudo le dice liderar en un país en el cual nos comunicamos hablando. Por ejemplo, para ir a un extremo. Que alguien sea gago le puede impedir tal vez liderar en ciertas
en ciertas situaciones. Pero sin embargo, ser gago no es un impedimento tan radical, tan definitivo, quiero decir. Así, pero la gente puede mejorar su condición innata o puede empeorarla también. Alguien puede ser un gran orador porque tiene una gran facilidad de palabra de niño, pero si mete la pata varias veces, le va a costar trabajo ejercer funciones de liderazgo. Muy bueno, Ramón. Muchas gracias. Bueno, uno de los temas que yo veo es, y no sé si hacer referencia a Venezuela, pero puede existir liderazgo con ignorancia. ¿Es eso cierto, Ramón? Que estamos saliéndonos del... ¿En qué sentido, Paul? Bueno, por ejemplo, uno lo que nota en Venezuela es que el liderazgo más reciente en el gobierno tienen arrastre en la población, pero definitivamente uno nota que tienen muy poco conocimiento de la historia, muy poco conocimiento de la historia económica, muy poco conocimiento, ignoran lo que pasa en el mundo. Bueno, para que tú veas, bueno, una ligera referencia nada más. En las encuestas que conocemos, el rechazo a quienes hoy mandan ronda el 80%, ¿no? Eso es una observación nada más de ellos. Pero fíjate que el mayor defecto que tienen quienes hoy mandan, y ese defecto compartido por unos cuantos grupos de las élites venezolanas, de izquierda y de derecha, que es el desprecio por la gente. Tú no puedes liderar a quien desprecias. Y eso es un grave, problema de quienes hoy están en el poder. Desprecian a la gente. Pero también cierto desprecio tienen, como ya acabo de decir, parte de las élites del país. Para alguna parte de las élites, es un deporte hablar mal de los venezolanos. Esta porquería que llamamos venezolanos. Que llegamos aquí gracias a ellos por bla, 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 bla. Muy interesante, Ramón. Tú puedes liderar a quien desprecia. Sí. Y otra cosa que es importantísima en relación con liderazgo, que lamento mucho que poco se destaque, excepto algunos cuantos especialistas en el tema, que liderar para mí es poner a valer un grupo. ¿Quién lidera? Quien puede valer un grupo. Y el liderazgo se ejerce a través de un equipo de personas. No creo en líderes unipersonales, todopoderosos, demiurgos, que prácticamente hacen magia. Quiero personas que trabajan con un equipo. Y ha habido gobiernos en Venezuela que mostraron claramente el valor de trabajar en equipo al gobernar y liderar un gobierno. Casos notables, el del Rómulo Betancourt, el de Lionel, el del mismo Caldera, que uno esperaba, como tú te recuerdas, uno esperaba no solamente que hablara Betancourt, Lionel o Caldera, sino que hablara cualquiera de su equipo. Habló fulano del partido, porque había no es un trabajo unipersonal, es un trabajo en un equipo, ¿Y cómo se demuestra al final? ¿Cómo se muestra al final que alguien ha sido buen líder? En una empresa, en un partido, en una organización sin fines de lucro, cuando el líder ya no está, cuando se murió, cuando se dejó eso y se obstinó y decidió, llegó a los 70 años, decidió que, bueno, que si tiene dinero que se va a ir a la Toscana en Italia a disfrutar sus últimos años de vida, o si no tiene mucho se va a Margarita a disfrutar los últimos años de su vida. Y el equipo que lideraba sigue trabajando tan bien o hasta mejor que cuando él o ella lo lideraba, porque formó un equipo de personas.
y su presencia termina por no ser determinante o indispensable. Eso es liderar para mí. Y ese liderazgo nos ha afectado mucho. En este momento, no me pregunte por no me pregunte, y si me preguntan no te lo voy a decir. Hay personas en la posición que yo creo que pudieran hacer un buen papel como gobernantes, pero no veo el equipo detrás de ellos. Ellos son el único vocero, el único que plantea ideas interesantes, el único cuando uno ¿qué opinará Mengano o Sutana? Vamos a escucharlo de Bedoya. No, pero tú no buscas a nadie de su equipo porque ni siquiera sabes quiénes son. ¿Sabes por qué tú, después de todo un país pequeño, sabes quiénes trabajan con él o con ella? Personas que uno conoce, etcétera. Pero no, públicamente no se sabe quién es ese equipo. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, líder, todo un trabajo en equipo, para mí, en mi concepción, pero la puedo reparar también con literatura, si se quiere. No, pero tienes razón, Ramón. Hay el trabajo ese que es, que es una especie de landmark, que es el trabajo de Hofstede sobre cultura, que destaca que en algunas regiones del mundo, sobre todo los países anglosajones, el liderazgo se puede sustituir. Es un equipo y normalmente se elige el mejor. Mientras que en otras regiones del mundo, como Latinoamérica, se tiende a elegir a la gente basado en relaciones, ¿no? Y no tanto en las capacidades de los individuos. Bueno, es solo un referente. Déjame entonces irme a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que debe ser la ruta típica, ideal, o mapa de ruta o roadmap de un gerente director en cualquier organización cuando va en ascenso? ¿Cuáles son los hitos que marcan su desarrollo? MBA, el programa para ejecutivos. Si puedes vincular tu respuesta a los programas que se dictan en el IESA. Sería muy interesante que tuvieran formación académica, pero no es indispensable. A pesar de que tengo muchísimos años trabajando en una institución que forma para gerente sí lo recomiendo. Pero no voy a decir que si no has estudiado nada, tú no sirves para liderar una organización. Cuidado. Porque en la historia empresarial venezolana, por referirme a lo que mejor conozco, pero también a la norteamericana, te pregunto, ¿qué formación tuvo Steve Jobs? ¿Qué formación tuvo Bezos, el de Amazon? 10 Bezos. Que yo sepa, no fueron una escuela de gerencia. No. Pero han sido unos grandes gerentes. Fíjate que hay un caso que te recomiendo, lo consiguen por ahí fácilmente. Uno que tiene que ver con Apple y Steve Jobs. A mediados de los 80, Apple tenía problemas, comenzando en los 80. Tenía problemas serios como empresa. Hasta el punto que Jobs se busca, ellos decían que ahora es el problema que nosotros no sabemos mercadear. Se buscaron al presidente de PepsiCo, Sculley, se lo llevaron para Apple. Pero entonces queda Jobs. Fíjate bien. Presidente del Board of Directors. Es decir, por arriba de Sculley, el presidente. Y se mete él también a dirigir las operaciones de la Mac 2. Entonces recibí instrucciones de Sculley, pero a la vez mandaba a Sculley. Quiero un enredo completo. Y un caso que se recomiendo que se consiga fácilmente es el de Donna Dubinsky, es de una mujer que tiene un cargo como de tercera o cuarta categoría en Apple. Y la mujer se alza contra Bill Gates, perdón, contra Jobs. Steve Jobs, contra Jobs, porque se oponía a ciertas reformas que él quería hacer. Él quería imponer el just in time, cero inventarios.
al final, ella recibe el apoyo de gente de la gerencia media alta, le dan 2 meses para que prepare un informe fabuloso, en el cual sugiere, entre otras cosas, que Jobs no esté en su lugar, sino que asuma más claramente su función arriba dirigiendo la empresa, cosa que al final Apple acata y sale del desastre. Una mujer de tercera o cuarta categoría que sí había ido, por cierto, ella sí había ido a escuela de gerencia. Ajá. Ella sí había ido. O sea, Pero es que no necesitas haber ido a una escuela de gerencia en ese caso, sino tener un mínimo de sentido común. Y Jobs tenía fama de ser muy prepotente. Al mismo tiempo que era una persona muy inteligente y obviamente exitosa, a veces no toleraba, se pone pesado, pues, por la gente que trabaja con él. Pero fíjate que yo no quito, sin embargo, ningún mérito a ir a una escuela de gerencia, porque la escuela de gerencia, mientras tú estás ahí, mientras tú eso estás allí, te hace reflexionar. Y si tienes alguna experiencia, muchísimo mejor, porque vas a revisar tu experiencia a la luz de conocimientos universales y a la luz de resultados de investigaciones sobre gerencia. Para mí la mezcla ideal es experiencia y formación a nivel universitario o formal, aunque sea por cursos. Eso es lo ideal, de acuerdo con lo que yo he visto, de acuerdo con lo que yo he visto. Pero también te puedo nombrar nuevamente gente muy exitosa en Venezuela, en el campo de la gerencia, de empresas como Polar, que sus fundadores y los primeros presidentes no fueron a una escuela de gerencia, pero sí se rodearon de equipos de personas muy bien preparadas en el campo de gerencia. El caso, por ejemplo, rápidamente, el caso de el padre del actual presidente de Polar, el actual presidente Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza Fleury, que era el padre de él, que era un médico psiquiatra, que tuvo que llegó a ser presidente Polar, aunque no le interesaba tanto los negocios, sino su profesión de médico, porque el fundador, su papá y los hermanos que sí le interesaban los negocios murieron muy temprano. Entonces se ocupó de eso, pero se rodeó de gerentes de primera. Y a Lorenzo lo comenzaron a preparar, a Lorenzo hijo, el actual presidente, lo comenzaron a preparar para en su carrera, formándolo dentro de Polar, joven lo pusieron a montarse en los aviones en los camiones que distribuían la cerveza Polar. Pero lo mandaron a estudiar fuera, se graduó en MIT. Y es un caso notable en el cual la experiencia y la formación han sido, esa combinación ha sido utilísima y muy eficaz para el desempeño como gerente. Muchas gracias, Ramón. Te iba a comentar que Steve Jobs tiene un famoso discurso en Stanford, en una graduación, donde te lo recomiendo que lo veas en YouTube, donde él dice que lo más cerca que él ha estado a una graduación es esa invitación que le hicieron en Stanford, ¿no? Porque él no terminó college y él dijo que él fue a college y aquí en Estados Unidos fue a la universidad y entonces no le gustaba y no le interesaba, no le gustaban los cursos y se salió y se puso a dormir en los dormitorios con los amigos y atendió un curso de caligrafía que le gustaba y aprendió todos los estilos de caligrafía y a eso se debe que Macintosh y Apple le hayan puesto al programa Word todos los fonts que tienen. Viene de Steve Jobs. No, yo uso ese ejemplo cuando hablo a los estudiantes para destacar la importancia de los cursos, de los estudios generales en la carrera, ¿no? Que la gente
sabe que los estudiantes aquí en Venezuela, los estudios generales lo toman como que dime una nota fácil ahí que donde pueda sacar una A, ¿no? No si tienes un chance de ver ese discurso que es bien bueno, ¿no? Gracias por Bueno. la sugerencia. Bueno, el IESA tiene 56 años operando en Venezuela y más recientemente ha expandido su alcance en Latinoamérica y ha logrado sobrevivir todos los buenos y a veces difíciles momentos, tanto políticos como económicos. ¿Cuál es el secreto de una organización de educación privada, superior privada como el IESA? De hecho, el IESA, la verdad es que yo no sé las interioridades, pero parece estar en mejor forma que las universidades públicas que lideraban la educación superior en Venezuela. Mira, para mí, entre otros factores clave, voy a nombrar varios, está uno, que era una cultura que lleva al alto desempeño, a la excelencia. No, vamos a ser muy rigurosos, no significa que seamos excelentes en todo lo que hacemos, pero cuando crea la cultura que tenemos que ser muy buenos, que tenemos que ser excelentes, todo el mundo, y todo el mundo significa hasta la gente que trabaja en la limpieza, tiene una altísima motivación y una orientación a hacer su trabajo de la mejor manera posible. Un comentario frecuente que uno recibe de gente que visita el IESA: oye, pero qué limpio están los pisos. Fíjate lo simple del comentario. Sí. ¿Por qué? Porque tú vas a algunas organizaciones universitarias, maestro, y tú lo sabes muy bien, vas a encontrar los pisos sucios, los baños sucios. Es que yo he escuchado incluso a gente de apoyo, la gente que te apoya por ejemplo, cuando vas a un curso con la parte de informática, que si ponen, que si manejan el computador, que si la presentación, esto o lo otro, que te dice, es que tenemos que ser muy buenos porque esto es el IES. No, y hay una cosa que yo noto muchísimo, Ramón, y perdona que te interrumpa, que cuando yo hablo con toda la gente de apoyo en el IESA, dando clases, ahorita, primero que te responden inmediatamente, casi que inmediatamente. Tú le escribes con una pregunta, te responden inmediatamente. Y segundo, siempre te reiteran que están totalmente a la orden para cualquier otra cosa que te puedan ayudar, ¿no? Es una cosa de servicio al cliente increíble, ¿no? A mí me parece impresionante. Otro factor importante ha sido que es interdisciplinario, verdaderamente. Tú, que yo sepa, te formaste como ingeniero. Sí. Yo como sociólogo. Yo nunca estudié gerencia. Sí es verdad, sobre todo en el doctorado, me interesó mucho el comportamiento de las organizaciones. Eso es cierto. Pero mi orientación era otra. Y te voy a confesar un secreto. A veces creo que no sé si lo he dicho públicamente, pero te lo voy a decir aquí. Yo, cuando yo entré a IESA, y a los 2 años decidí irme, porque porque me hicieron una oferta en un nuevo instituto que estaban creando, que era el IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados. Lo Sí. acepté por escrito y anuncié en el IESA que me iba. Y ocurrió un cambio en el IESA. Ocurrió un cambio en el presidente del IESA, decidió que no seguía allí, y dijo que lo que él quería era que de presidente siguiera un profesor del IESA. Se reunieron a los profesores y entre los profesores decidimos quién debía ser. Y escogimos al decano de los profesores, que sí tiene formación en gerencia, que era el doctor Henry Gómez, de origen colombiano, que creo que tú lo conociste, ¿no? Sí, sí, lo conozco bien. Bueno, entonces en ese momento me piden que me quede y que sea director académico.
cosa que me negué, a la cual me negué. Porque, y dije que quien debía ser el director académico era Moisés Naim, que sí tenía formación en gerencia. Moisés estudió en el MIT Sí. con un major en gerencia, en management, business management, y un minor en ciencia política. Entonces él dijo, yo acepto, si Ramón acepta ser director de investigación. La parte de investigación sí me interesaba a mí muchísimo. Y acepté por eso, y me quedé. Y me quedé. Y comenzamos a hacer de un instituto, fíjate bien, y esto es importante, la historia de IESA, un instituto en ese momento, cuando entré, era muy cuantitativo. ¿Por qué? Porque los ingenieros deben tener un gran peso en la parte inicial de la, del desarrollo de IESA. Era tan cuantitativo era que el mismo Moisés se impresionaba porque decía que en MIT no había tanto énfasis en lo cuantitativo como había en el IESA. Entonces se iniciaron una serie de reformas en el pensum de estudios de IESA, nos fuimos abriendo hacia otras cosas, nada más, más allá de lo estrictamente de lo que estrictamente tenía que ver con organizaciones empresariales, nos fuimos abriendo más a lo público y organizaciones no sin fines de lucro, etcétera. Y eso me entusiasmó a mí muchísimo. Fui quedando y me quedé tuve más de 40 años allí. Impresionante, Ramón. Esa es una de las cosas que a mí más me impresiona de tu carrera, pero igual también me impresiona cuando yo llegué a Liesa en el 93 de dar clases de haber dado clases en ingeniería en la Universidad Simón Bolívar y de haber estado presidente del Instituto de Ingeniería. A mí me impresionaba primero la forma como se manejaba el IESA, pero también me impresionaba la forma como los profesores competían cuando dictaban cursos, ¿no? O sea, yo llegué y mis evaluaciones eran terribles y compitiendo con los profesores que estaban en mi semana en cualquier curso, yo siento que yo mejoré una barbaridad, pero esto de la diferencia entre dar clases de ingeniería y dar clases en administración empresarial, que son dos mundos un poco diferentes. Un lado, como tú dijiste ahorita, muy cuantitativo y muy uso del pizarrón y el otro, un lado de más storytelling, de echar cuentos, y por esa vía de echar cuentas, entonces, meter el aprendizaje, ¿no? Pero a mí, la verdad es que me parece una institución maravillosa. Bueno, Ramón, te voy a decir desde ahora que vamos a promocionar esta entrevista diciendo, conozca los secretos de Liesa, los secretos de Ramón y los secretos de Liesa. Así que, pero ¿tú consideras entonces que la base sólida de Liesa es la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad y también la noción de formar un equipo, tal como lo has descrito en tu visión de... Y crea una cultura de excelencia, de Sí, sentir que debes tener razones reales para sentirte orgulloso de lo que tú haces y de lo que tú logras y de lo que logra tu instituto. No solamente tú, Paulo, tú, Ramón, sino que logra el instituto. correcto, correcto. Una de las cosas que por lo menos yo pienso, tú fuiste mi supervisor, que yo aprendí de ti, es esto de pensamiento crítico, que es, que es en momentos agarrar una idea que alguien presenta y destrozarla, ¿no? Pero no en el sentido mal de la palabra, sino desmenuzarla y hacer ver, tú sabes, primero las oportunidades de mejora, pero segundo también que a lo mejor tiene que ser desechada, ¿no? Y eso yo lo presencié en varias ocasiones cuando tú estabas dirigiendo reuniones, ¿no? Y eso Eso. tiene mucho que ver, perdón no, que te interrumpa, Ah, con liderar un equipo. sí, El líder, como te dije, trabaja con equipo, pero no es que se va a rodear
con gente que le va a decir a todo lo que tú, todo lo que tú, o tu líder hace. Que te van a decir, oye, qué bello, te la estás comiendo, qué fabuloso, qué maravilla. No, si te van a decir, mira, fulano, mira, Ramón, mira, mira, Paul. Yo creo que no es así, como tú estás diciendo, por esta y esta razón. Pregúntale a otro para que tú veas. El líder que se rodea nada más de yes men no es un líder. Lo que es, valga la expresión, en lo que es un curiyuo. No sé cómo traducirlo esto al inglés, no, no lo sé. Al castizo español sí creo que pasa. Eso está muy No, bueno. Pero volviendo al trabajo este de Hofstede, esa es una de las cosas que él señala, no que es coliyudo, sino que la gente tiende a seleccionar sus colaboradores en base a las relaciones, ¿no? Y no en base al en base a desempeño, las ¿no? relaciones y en base a buscando gente que piense como tú. Sí, Yo puedo buscar gente como líder, personas que aspiren las mismas metas que tengo yo para la organización, para un partido, para el país, para lo que sea. Pero de ahí rodearme gente que piensa exactamente como yo, que no tenga sentido crítico, por eso, como nombraste eso, me vino eso a la cabeza, no sirve para liderar. Tienes que rodearte de sí, personas con sentido crítico, que te sí, ayuden a ver sí. un mismo problema de distintos puntos de vista. Bueno, yo pienso que yo traté de hacer eso. Aquí en Penn State hay una, para los decanos y todos los jefes de departamento, hay una evaluación que lo llaman la evaluación de los 5 años, ¿no? Que prácticamente la universidad nombra un comité, de estos comités de donde hay gente de la administración, hay gente de los profesores, hay pares tuyos en la misma posición en otras organizaciones, en otros campus de Penn State, y hacen entonces una encuesta que la pasan a todo el campus y luego hacen entrevistas y se abren a toda la gente que quiera solicitar entrevistas para proveer feedback. Y luego, por supuesto, se resume todo y te dan tu feedback. Entonces, a mí me tocó junto con el chancellor del campus aquí, eso hace como 4 años. Este, lo cierto es que te dan duro, ¿no? Es decir, sobre todo porque la gente que tiene críticas toma el control, mientras los que te apoyan no dicen nada, ¿no? Pero hubo un profesor que me invitó a comer después que anuncié mi retiro, que me dijo, mira, una cosa que yo aprecio de ti es que tú no le tienes miedo a la oposición, tú no le tienes miedo a que la gente en una reunión te diga, y normalmente siempre respondes con cabeza fría y con los datos, con los hechos, no te enganchas en el conflicto. Pero tienes toda la razón, Ramón, ese es así. Bueno, vamos a nuestra última pregunta. ¿Cómo ves tú el futuro de aprendizaje corporativo? Complicado y fascinante. Soy un hiperconvencido de hace cierto tiempo de lo que dijo Bauman, que vivimos en tiempos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. La sigla en inglés son BUCA, B-U-C-A, BICA en español. Ajá. Pero no me lo tomo nomás como algo hermoso, qué bueno para decir una frase, decir que estamos en un entorno volátil y cierto, complejo y ambiguo. Sino creo que es así. Cada vez van a surgir eventos que no esperaba, que no Ujú. esperaba, Bueno, la pandemia. como la pandemia, por ejemplo. Cada vez más variables entran en juego, cada vez más difícil discernir las relaciones entre distintas variables. Eso requiere mucho trabajo con otros, porque incluso los modelos anteriores ya no nos pueden servir para entender eso. Incluso otra manera de liderar. Hay un trabajo que se lo recomiendo a todos, brevísimo, de profesor Wake, que
when events don't play by the rules. Leadership when events don't play by the rules. Liderazgo cuando los eventos no siguen las reglas. El apellido del señor es W-E-I-C-K. Es muy breve, son no más de 3 o 4 páginas. ¿Y qué es lo que insiste? ¿En qué existe Wake allí? Ante todo, que el papel del líder es que la gente no, como no entiende lo que está viviendo, no se refugia en modelos anteriores para tranquilizarse, sino que enfrente la situación y trate de entenderla en los nuevos términos que esa situación exige. Eso es fundamental. Incluso lo estoy viendo, ya uno lo está viendo en organizaciones hoy en día. Mira, en gerencia hay una cosa a la cual yo le temo. Bueno, no solamente en gerencia, en otras profesiones también, en otras prácticas profesionales también, que es lo que se pone de moda. Ahora todos vamos a una organización 2.0 y suena bellísimo, precioso. ¿Y tu organización es una organización digitalizada ya o no? Mira, no me digas eso. Dime cómo es tu vida cotidiana allí, lo que yo quiero saber. Eso es como cuando se puso de moda hace unos 15 o 20 años, lo de misión, visión, valores. Que uno veía en las empresas y todas las veces. Cuando entra a la empresa, unos pendones bellísimos al lado del ascensor. Misión, visión, valores. Oye, qué bellísimo. No, nosotros valoramos especialmente a nuestros colaboradores. Ah, no, perdón. Y los eufemismos son tremendos. Ya la gente no usar la palabra empleado es de mal gusto. No. Y no, los colaboradores. Tú dices, qué bello, qué hermoso. No, no me digan, entonces ahí es donde entonces, pero cuando tú comienzas a indagar en la empresa, ves a los supuestos colaboradores los tratan mal. No pienses en ellos, no te preocupes por ellos, no les consultas. Mira, lo fundamental en una organización es el respeto a otro. ¿Y qué es respetar a otro? No es tratarlo de usted, que en español se hace la diferencia muy clara entre tú y el usted. No, tú respetas a otro cuando tú lo tomas en cuenta para algo. Sí, correcto. Entonces ese es un reto fundamental hoy en día en las organizaciones y en la formación para gerentes. Cuidado con la hipocresía gerencial, con aparentar. Y esa es una de las disfunciones de la literatura en gerencia, como en todo, pues, que te crea una jerga que si la usas, tú quedas muy bien, elegantísimo queda. Que al día, hay que ver que Ramón o Paul están al día. Pero que no importa que tú y yo estemos al día en la jerga, en la teoría. Lo que importa es que tú y yo estemos al día en las prácticas reales, en cómo tratamos a nuestros colaboradores, en cómo tomamos decisiones, en cómo procesamos información. Estas son las consideraciones que me sugieren tu pregunta. Mira, Ramón, la otra cosa que está ocurriendo y que es una realidad, ¿no? Que es lo que llaman el crecimiento exponencial, que tiene que ver con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en informática, donde tú sabes, la capacidad de memoria ha crecido exponencialmente, la capacidad de procesamiento ha crecido exponencialmente, la velocidad de los procesadores ha crecido exponencialmente. Pero lo cierto es que todo eso conduce a que ahora se está integrando, ¿no? Es lo que llaman la convergencia, ¿no? Y eso, por supuesto, es lo que está cambiando la organización. Ahora, la gente no se da cuenta, por ejemplo, de que, por ejemplo, en Penn State ya eso está acá. Ya todos los sistemas, tú sabes, el sistema de recursos humanos ya está en la nube, ya está, todo lo que se relaciona a transformación digital está allí, el sistema financiero también, el sistema de control de estudio,
Y ahorita viene esa convergencia donde esos sistemas supuestamente se van a integrar, ¿no? Y de hecho, la universidad se tuvo que ir a proveedores externos, porque antes todo era hecho en casa. Una cosa, sin embargo, que está ocurriendo con esto, y yo lo veía en Penn State, es que esto de montar sistemas informáticos donde tú controlas toda la información y controlas en parte cómo la gente toma decisiones, tiene incluida la noción de centralización del poder. Y en una universidad como Penn State, que tiene 23 campuses a lo largo y ancho del estado de Pensilvania, se nota demasiado, porque inmediatamente lo que ha ocurrido es que ha disminuido la autoridad. Entonces la gente se queja demasiado, ¿no? De que son susceptibles a rendición de cuentas, accountability, pero no tienen la autoridad para tomar decisiones. En todo caso, esto te lo dejo para reflexión porque tiene que ver con liderazgo, ¿no? Tú sabes. Pero fíjate que eso se complica, eso que está diciendo, justo lo que está diciendo con un hecho, que en tiempos de crisis, en tiempos complejos, difíciles, cuando es fundamental el trabajo en equipo en distintos niveles de la organización, la tendencia es a la centralización del poder, de la decisión, lo cual complica las cosas. Eso es más autoritarismo que... No, lo cual complica las cosas. Porque ahí es cuando más se necesita el compromiso de la gente en todos los niveles, incluso algunos niveles en tiempos complejos, necesitas flexibilidad y capacidad de respuesta en distintos lugares y niveles de la organización. Y que la gente desarrolle, esté motivada para asumir su responsabilidad y esté preparada para hacerlo. Pero para eso tiene que estar muy informada también de todo lo que ocurre. Pero si centraliza, entonces lo que va a crear rigidez. Es que otro reto, además, que no hemos mencionado, pero por lo menos bueno mencionarlo, por lo menos mencionarlo, que están enfrentando las organizaciones ahora y cada vez más va a ser unas presiones externas, por ejemplo, el cambio climático. Va a imponer importantes reorientaciones a muchísimas organizaciones. La exigencia por lo social y por los gobiernos, por el buen gobierno en distintas organizaciones. Eso está imponiendo también, es lo que se refiere a la sostenibilidad en este entorno, que es cada vez más exigente, más compleja y exige nuevamente trabajo en grandes equipos en distintos niveles de la organización. Bueno, muchas gracias, Ramón. Llegamos al final de nuestra entrevista. La verdad es que tus comentarios, como de costumbre, son penetrantes y invitan a desarrollar visiones diferentes, ¿no? Bueno, una vez más, gracias en nombre de Uniqueme y en el mío propio por aceptar la invitación a estar con nosotros en el día de hoy. Y bueno, estaremos en contacto. Por cierto, tenía una pregunta en la mente cuando hablábamos de si la gente de IESA realmente conoce la historia, así como contada por sus protagonistas como tú, ¿no? Si tú has dado charlas en el IESA sobre lo que yo estaba diciendo, que son los secretos del IESA. Algunas cosas he hecho incluso aprovecho discursos para decirlo. Ah, ok. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Ramón.